o navega calmadamente. Mas le prometo, este mensaje le hablará a su corazón. Deseo que usted escuche atentamente. Tome la palabra de Dios y por favor busque conmigo el libro de Hechos, capítulo 27. Si usted sabe algo acerca del libro de Hechos, sabe que este libro es una narrativa. Relata cómo la iglesia primitiva empezó a extenderse y describe los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y en Hechos capítulo 27 narra del apóstol Pablo a bordo de un barco. Y ese barco navega directamente a la boca de una tormenta feroz. Este menciona cómo Pablo pasó por esa tempestad, cómo Pablo enfrentó la tormenta. De eso es lo que deseo hablarle hoy, de enfrentar la tormenta. Me fascina el capítulo 27 del libro de los Hechos, y he predicado de este de vez en cuando, porque al abrir la Biblia allí puede usted oler el aire salado del mar. En esta historia particular, antes de dar inicio, quiero recordarle que el apóstol Pablo es un prisionero. Él es un preso por predicar el evangelio de Cristo, y las autoridades lo estaban trasladando a Roma para ser juzgado. A propósito, Pablo abordó esta nave como prisionero, pero descubriremos que poco tiempo después era el capitán. Sabe, Pablo era diferente a la mayoría de nosotros. Muchos vemos dificultades en toda oportunidad. El apóstol Pablo veía oportunidad en cada dificultad. Usted lo ponía en prisión, pronto terminaba siendo el carcelero. Él cantaba alabanzas en la noche. Usted lo ponía ante el rey Agripa y él era el demandado. Poco después era el abogado acusador. Él toma toda oportunidad y aplica a esta la palabra de Dios que dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y si se encuentra en una tempestad, vamos a estudiar lo que Pablo hizo y entonces ver cómo lo podemos aplicar y aprender cómo enfrentar la tormenta. Por favor, Hechos capítulo 27, empecemos en el versículo 20. Aquí él describe la tormenta: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña. Eso simplemente significa que la tempestad era grande. Acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Tal vez así es como está usted. Se encuentra en medio de una tormenta terrible y toda esperanza parece desvanecerse. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. A propósito, alguien me dijo, no las he contado yo, que por lo menos 365 veces encontramos en la Biblia la frase no temas, una vez por cada día del año, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Bien, existen básicamente tres cosas. Quiero que usted vea al estudiar este pasaje de las Escrituras hoy. Primero, la razón para estas tormentas. Segundo, deseo que vean la reacción de la gente cuando se encuentra en medio de las tormentas. Personas buenas y personas malas, piadosas y ateas. Y tercero, quiero que vean el resultado de la tormenta, lo que ésta hace en las vidas de los creyentes y en las vidas de los que no conocen al Señor. Algunos realmente pueden identificarse con esto. Muchas veces estamos en medio de torbellinos que no hemos creado. En ocasiones los niños se meten en problemas debido a sus padres. Es decir, los pequeños nacen y sus padres son impíos o padres imprudentes, y ellos son arrastrados en una tormenta debido a sus padres. A veces nos encontramos en dificultad debido a las autoridades sobre nosotros.
A veces, amigos, la nación se ve en tormentas debido al mal liderazgo, a causa del mal liderazgo. Y en ocasiones, el Congreso o el presidente o los jueces pasan leyes y reglas, y nosotros estamos a bordo del barco del Estado, y nos vemos navegar rumbo a juicio. Decimos, desearía poner mis manos en el timón. Deseamos de algún modo poder hacerlo, pero navegamos a bordo de la nave del Estado. Somos prisioneros en como lo era el apóstol Pablo, quien realmente no quería zarpar. Por favor, miremos los versículos 9 y 10. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación. Hay cierta temporada en el Mediterráneo, sobre todo en aquellos días en que usted no navegaba. Por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. El apóstol Pablo tenía su radar espiritual. Él estaba diciendo, no naveguen, no naveguen, no naveguen. Más de nuevo, el asunto estaba fuera de las manos de Pablo. No había realmente mucho que él pudiera hacer. Versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que a Pablo decía. Usted tiene a un hombre de negocios. Él es el dueño de la nave. Es un magnate de la navegación. Motivado por la ganancia, llevado por la sabiduría humana. Así que por un lado tiene al hombre de Dios y por el otro al hombre mundano. Y el centurión tiene que tomar una decisión. Entonces dice, bueno, no voy a atender al fanático religioso, no voy a obedecer al prisionero, escucharé al hombre que es obviamente un hombre exitoso. Él es el dueño de esta nave y anuncia que van a zarpar. Existen formas de hundir un barco, aún sucede hoy día. Estas son las razones de las tormentas de la vida. Hablemos un poco acerca de la reacción a las tormentas de la vida. ¿Cómo reacciona la gente? Bien, leamos el versículo 14 al 21. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Qué significa eso? No podían controlarla. El viento controlaba el buque y se dijeron, no podemos ir en esta dirección ni en la otra. Simplemente eran aventados por la tormenta. ¿Qué es lo que le sucede a un hombre impío cuando se ve frente a la tormenta? Bien, se deja llevar por el viento. Lo que quiero decir es que hay sueños frustrados. El capitán del barco, el dueño y el centurión no eran tan fuertes como pensaban. La Biblia dice que no pudiendo poner proa al viento, lo he visto pasar muchas veces. Esas personas, esos magnates sabelotodos dicen, dejen que venga la tormenta. Y luego se encuentran siendo arrebatados por vientos que no pueden controlar, a merced de fuerzas que no pueden entender o vagamente comprenden. Van a bordo de un buque inestable. Y entonces ellos pierden la esperanza. Por favor, leamos el versículo 29 de este mismo capítulo. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Oh, si tan solo hubiese luz, si supiéramos qué hacer. Ellos rechazaron la luz de Dios y ahora se encuentran en la oscuridad. Verá, escuche, los marineros de aquella época no tenían la instrumentación moderna actual. Ellos navegaban por medio de las estrellas, del sol, la luna, la tierra, la costa. Pero la Biblia nos dice en el versículo 20 que todas estas cosas habían desaparecido. Desaparecido. Todo lo que pensaban que era tan importante, sus gráficas mercantiles, sus estudios comerciales,
sus censos. Todas estas cosas se esfumaron. ¿Qué hace usted, amigo, cuando las estrellas se desvanecen de su noche y el sol desaparece de su día? Ellos en la oscuridad abrumadora deseaban el día, sus esperanzas disipadas. Y luego, ¿sabe lo que hicieron? Ellos se comportaron insensatamente. Empezaron a hacer planes imprudentes, porque no tenían estrellas con las cuales guiarse. Y existe una clase de compás interno que toma control. Leamos en el versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Habían unos marineros a bordo que se dijeron: pretendamos que vamos a bajar un ancla de la proa. Allí hay un pequeño bote, un bote salvavidas. Lo abordaremos, abandonaremos esta gran embarcación y escaparemos. Pablo les dijo que si no permanecían en el buque, que no había esperanza alguna. ¿Qué fue eso? Fue una forma de escape edificada sobre el egoísmo. Lo he visto muchas veces. Un hombre que se entrega al alcohol es una forma de escape fundada sobre el egoísmo. Usted dice: bueno, ahogaré mis problemas. No, estos pueden nadar, amigo. Usted es quien se ahogará. El hombre que se divorcia, la mujer que se divorcia, eso es un escape asentado sobre el egoísmo. Usted creó la tormenta y ahora está intentando escapar en un bote salvavidas. El hijo que se escapa huye de casa. El último acto de egoísmo y cobardía es el suicidio. Si está pensando en el suicidio, amigo, permítame decirle, el suicidio no es el escape de la tempestad. Escúcheme. Nunca resuelve un problema. Es lo último en egoísmo y cobardía. Pero esta gente está aquí, siendo arrebatados por el viento. Estaban trabajando, estaban lanzando todo fuera de borda, sin poder ver en qué dirección navegar. ¿Conoce a personas así? Amigos, el mundo está lleno de ellas. Y estaban en una tempestad, de la cual para empezar se les advirtió que no la enfrentaran. Ahora, así es como el incrédulo en ocasiones se enfrenta a las tormentas. Pero ¿qué de los creyentes? Veamos al apóstol Pablo aquí. Esto es una bendición para mí. Por favor, continuemos en el versículo 22. Aquí vemos al apóstol Pablo. Él llama a todos a cubierta y el apóstol Pablo les informa: tengo que anunciarles algo. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Se puede imaginar a un hombre decir eso en medio de este tipo de problemas? Hay algunos de ellos que piensan somos unos ingenuos. Piensan que no sabemos de lo que hablamos cuando predicamos un buen mensaje en medio de los días en los cuales vivimos. Existen tres clases de personas: las que tienen miedo, las que no saben lo suficiente como para tener miedo, y los que conocen sus Biblias. Aquí el apóstol Pablo les decía: tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Es decir, la nave se iba a perder. Continuó diciendo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Aquí el ángel de Dios era el Señor Jesús, porque él pertenecía a Jesús. Y el Señor Jesús abordó ese barco con el apóstol Pablo. Y él le dijo: Pablo, no temas. Y nuevamente en el versículo 25 da este mensaje que él da a menudo cuando estamos en medio de la tormenta: tened buen ánimo. Pablo, ¿quién pone esa sonrisa en tu rostro en medio de la tormenta? Pablo responde: el mismo que me dio alabanzas en la noche cuando estaba en el calabozo en Filipos. Su nombre es Jesús. Veo al apóstol Pablo caminando en la cubierta del barco, citando la palabra de Dios, el Salmo 107, del versículo 23 en adelante. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová
y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten como el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran, porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. ¿Qué diferencia entre la reacción de los que conocen al Señor y los que no conocen al Señor cuando están en una tormenta? Quizás si usted está en este instante en una tormenta, desee leer este salmo, le será de gran bendición, el Salmo 107. Ahora, veamos lo último rápidamente. Hemos hablado de las razones y de las reacciones a la tormenta. ¿Cuál fue el resultado de la tormenta? Nuevamente leamos el versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Subráyelo, por favor. Es necesario que comparezcas ante César. Bien, ¿quién era César? Él era el emperador romano. ¿Dónde vivía? En Roma. ¿A dónde se dirigía la nave? Hacia Roma, hacia Italia. Y Dios le dijo a Pablo: ahí es hacia donde te diriges. Amigo, escúcheme. Dios tenía un plan. Y el plan de Dios era llevar a Pablo a Roma. En Hechos 23, versículo 11, Dios le reveló a Pablo: es necesario que testifiques también en Roma. Sin lugar a discusión, Dios lo predeterminó. En Hechos 28, versículo 14, después de este capítulo 27, dice: y luego fuimos a Roma. Escúcheme, no sé de una mejor ilustración en la palabra de Dios que muestre la soberanía divina y la responsabilidad humana al mismo tiempo. ¿Era el plan de Dios que ese buque zarpara? No. Dios le dijo a Pablo con el radar espiritual: no naveguen. Ese no era el plan de un Dios amoroso. ¿Pero detuvo eso el plan final de Dios? Rotundamente no. ¿Qué viajaba? Y le diré que más: la voluntad soberana del Dios Todopoderoso. Y toda decisión errónea que ellos pudieron haber tomado no pudo cambiar la voluntad de Dios. ¿No es asombroso? Donde Dios no gobierna, Dios se enseñorea. Ha volado en uno de sus grandes aviones para ir a otro continente, quizás un 747. Usted puede dormir, comer, tomarse un refresco o un café, lo que quiera. Pero amigo, mientras usted toma esas decisiones pequeñas, ese avión simplemente se dirige a un determinado aeropuerto. Es decir, hay un piloto que vuela ese avión. Existe un plan predeterminado que está trasladando ese avión, en el cual va a bordo hacia ese aeropuerto. Y usted dirá: bueno, estoy tomando decisiones, pero al mismo tiempo hay otro poder que lo lleva. Escuche. Nosotros servimos a un Dios poderoso. Cantamos: servimos a un Dios poderoso. Los creyentes pueden fallar, andar a duras penas, pecar, pero si le pertenecen a Jesucristo, existe un poder soberano que dice: mi hijo un día será como mi hijo el Señor Jesús. Y todo el infierno no puede impedirlo. Estamos predestinados a llegar a ser a la imagen del Hijo de Dios. La iglesia antigua, la iglesia maravillosa, la iglesia fundada por el Señor Jesucristo, a veces toma tantas decisiones equivocadas, fallamos tanto, hacemos cosas que no deberíamos hacer como iglesia. Hablo de la iglesia en general. Mas ¿sabe lo que Jesús dijo? Jesús aseguró: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios está edificando para sí mismo una esposa, y todo el infierno no puede detenerlo, ni todos los gobernantes de este mundo, ni todas esas personas que están en contra de nuestro Señor Jesucristo. Lee el Salmo 2. Todos establecen sus reglas, sus leyes contra nuestro Señor. No lo quieren, no quieren sus mandamientos, no quieren su palabra ni su moralidad. Y ellos dicen: rompamos sus ataduras y desechémoslas. Con todo, Dios aún afirma en el Salmo 2: pero yo
He puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Jesús reinará donde el sol concluya sus jornadas sucesivas. Su reino se extiende de costa a costa, hasta que el brillar de la luna se extinga y no mengue más. Amigos, escúchenme. Estamos en el lado ganador. Él no puede fallar. Él debe prevalecer. Hubo una tempestad, pero Pablo dijo, y luego fuimos a Roma. Pablo dijo, tened buen ánimo. Yo confío en Dios. Versículo 11 dice que el centurión confió en el dueño de la nave. ¿En qué se resume toda su vida? Simplemente en quién confía usted. ¿En quién confía usted? Pablo dijo, yo confío en Dios. No comete el error de confiar en la persona equivocada, porque si lo hace, puede estar diseñando una tormenta que no le gustará. Inclinemos nuestro rostro en oración. Amigo, sé que se encuentra en una tempestad, güey.